¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión iniciaremos con una nueva serie de videos en donde narraremos la reciente saga de cómics conocida como Classics Reimagined. Esta serie de 4 números en donde regresan nuestros queridos personajes de la G4, ahora adaptando la clásica historia de Mujercitas, esa icónica novela escrita por Louisa May Alcott allá por el lejano 1868, la cual ha sido nombrada aquí como Little Phillips. Por lo que, como ya es costumbre, pasaré a narrarte el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza en el pequeño pueblo de Broncourt, donde viven las 4 hermanas March, siendo estas Meg, la hermana mayor y una entusiasta por la magia y una estudiante disciplinada, la cual es encarnada por Twilight. Jo, la segunda hermana mayor, interpretada por Rainbow Dash, quien es una fanática acérrima de los libros de Daring Do y vive con el sueño de algún día convertirse en una gran escritora como lo es Aka Yearling, siendo que esta escribe historias simples y prácticamente copiadas de las historias de Daring Do, las cuales no le han dado para mucho. También está Beth, la tercera hermana, quien es una tímida amante de los animales, al igual que su intérprete Fluttershy, la cual se la vive tejiendo ropa para sus mascotas como su gallina Elizabeth. Y finalmente tenemos a Amy, la hermana menor, quien es una amante de la moda y la costurería, tal cual como su intérprete Rarity, las cuales pasarán su primera temporada de fiesta sin su padre, dado que este se encuentra en una guerra dada por los perros diamantes y los abisinios, en donde la división de su padre, quien resulta ser Cheese Sandwich, parece tratarse de un bando intermedio que busca calmar la tensión entre ambos bandos de forma pacífica a través de medios cómicos. Una forma bastante extraña de abordar la guerra civil de Estados Unidos, pero bueno, pedir que muestren una guerra de verdad ya sería mucho. Siendo por esto mismo que al parecer las hermanas no contarán con regalos para este Día de los Corazones Cálidos, en donde Joe planeaba conseguir el nuevo libro de Daring Do, dado que esta no podría conseguirlo por su cuenta, pues su tía, la cual era interpretada por Discord por alguna razón, no le había dado dinero por la temporada de fiestas. Y dado que se menciona el tema de los regalos, es que hace su aparición su madre Mermaid, la cual era interpretada por Pinky, que como ya es costumbre de esta, rompe la cuarta pared saliéndose del guión y llevando a cabo movimientos exaltantes. Y de hecho hay que mencionar que desde el comienzo de la historia y a lo largo de esta, los demás personajes rompen la cuarta pared y hacen mención de que todo esto es una adaptación de otra historia, llegando hasta mencionar sus nombres reales en lugar de los de sus personajes, lo que alza la posibilidad de que lo que estemos viendo sería realmente una obra de teatro o película que esté siendo protagonizada por las Main Six y los demás personajes de la G4, aunque también podría ser tan solo un estilo de humor meta que nos recuerde realmente quiénes son estos personajes. Sea como sea, volviendo a la historia, Mermaid había llegado con una carta de su padre, en donde tal parece que se salta las partes donde habla sobre la guerra y solamente les dice que espera que se las pase bien en esta época de fiestas y que no pierdan el camino que está frente a ustedes. Algo que inspira a Joe a escribir una historia mejor que no solo sea imitar lo que los demás hacen, o al menos eso es lo que intenta, dado que Meg la obliga a asistir a una fiesta organizada por Shady Grinder, la cual contará con muchos de los hechiceros y gente prestigiosa que Meg ansía conocer, aunque para su desgracia, por andar de entusiasta y exigente con Joe, esta termina por alterarse y accidentalmente le corta un mechón de su cabello, cosa que lo obliga a Joe a peinarse de forma diferente y usar una peluca ridícula. Es así que conocemos a Shady, quien es interpretada por Starlight Glimmer, y vemos que en su fiesta también está Discord, quien interpreta a uno de los meseros. Esto dado que el personaje que originalmente interpretaba no tiene mucha participación en la historia, cosa que a él no le agrada. Además de que quiere mantenerse en un papel de narrador para esta, y le aconseja a Joe ir hacia el lado izquierdo del escenario, delatando cómo todo esto puede ser una obra de teatro o una película, hasta quizás algo todavía más subreal que aún no vemos.
siendo ahí que Joe conoce a Theodora Lawrence, también conocida como Dora, la vecina de la familia March que vive en un rancho, la cual no había estado muy presente en su hogar dado que se encontraba de viaje por estudios, viviendo muchas aventuras y conociendo varios lugares de Equestria y sus alrededores, algo que emociona a Joe, quien siempre tuvo ese mismo deseo de vivir sus propias aventuras y poder escribir cuentos más acordes a sus propias experiencias que a las de otras. Por lo que, a escondidas de todos, Joe y Dora deciden darle continuidad a la historia que Joe narraba al inicio, en donde un cazador de tesoros intenta vender un anillo mágico y es confrontado por la aventurera Rainbow Dash, quien es apoyada por su compañera Applejack, las cuales tras ser dejadas atrás por el lago, Rainbow Dash empieza a empujar un bote con Applejack a una velocidad que nunca antes había alcanzado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Meg las interrumpe, dado que aparentemente perdió un desafío con la gran y poderosa Trixie, cosa que además la hizo perder su peluca. Así que, al regresar a casa, las chicas se disponen a contar cómo fue su velada en esa fiesta, terminando con Joe contando su historia y cómo fue que Dora ayudó a avanzarla, dejando así una noche alegre de las festividades. Pero si ahora quieres conocer todos los cómics de la G5 que han salido hasta ahora, o la serie crossover de la G4 y la G1 conocida como Generation, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.